Oiga, me está haciendo cara de viejito y ya no puedo comer la cara. Yo por consejo. Que me dio un calambre. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este proceso de debate ciudadano y divulgación del contenido de las reformas constitucionales. Les pedimos por favor a los representantes de AUPRIDES que puedan pasar al escenario. Sí. Buenos días. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este lanzamiento del proceso de divulgación, análisis y debate ciudadano del proyecto de propuestas de reformas constitucionales en El Salvador. Para iniciar con este evento, vamos a escuchar las palabras de apertura del coordinador del Consorcio para el Fortalecimiento de Elecciones y Procesos Políticos, Jorge Ceballos. Buenos días. Señor Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador, señoras y señores representantes de las diferentes carteras del Estado salvadoreño, señor Fidel Nieto, presidente de la Asociación Consejo Nacional de Rectores de El Salvador, CONARES, y rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, María de los Ángeles Rodríguez, representante de la Universidad de Sonsonate, señor Mario Antonio Ruiz Ramírez, presidente de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES, y rector de la Universidad Francisco Gavidia, señora Celina Ventura, del Instituto de Especializado de los Profesionales de la Salud, señoras y señores del equipo ad hoc, señoras y señores del Cuerpo Diplomático y organismos internacionales, señoras y señores representantes de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores de la prensa, equipos de NDI, IFES e IRI, amigas y amigos, muy buenos días. En nombre del Consorcio para el Fortalecimiento de los Procesos Electorales y Políticos CEPS, quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad.
Sin duda, hoy inicia un proceso con enorme responsabilidad y con un gran compromiso. Un compromiso con las ciudadanas y los ciudadanos de El Salvador para desarrollarlo de manera inclusiva, participativa, transparente y sobre todo de manera respetuosa. Gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, durante los últimos meses, CEPS, a través del liderazgo de NDI, ha venido construyendo la metodología y herramientas que permitan conocer el contenido de las propuestas de reforma constitucionales elaboradas por el equipo ad hoc, coordinado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Pero no solo basta con conocer el contenido, sino es importante generar debate ciudadano, ya que ese es el verdadero valor que tiene este proceso. Durante la elaboración de la propuesta hubo una discusión importante, pero hoy, ya entregada esa propuesta, es imperativo seguir escuchando las observaciones e inquietudes de aquellos ciudadanos que siguieron de cerca el proceso de elaboración, pero no lograron conocer la propuesta final. Hoy, con el gran apoyo de UPRIDES y CONARES, iniciamos un camino que permitirá conocer, debatir y sistematizar las diferentes voces que participen en las actividades de este proceso. Una oportunidad para que los ciudadanos conozcan más y sobre todo participen más. La participación es clave. Este es un proceso donde líderes comunitarios, académicos, estudiantes, periodistas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil serán convocados. Este es un espacio académico de confianza, respeto y transparencia para el debate de cada temática. Al inicio dije que era un proceso que conlleva mucha responsabilidad. Lo sigo manteniendo, pero por esa misma responsabilidad estoy seguro de la capacidad técnica que tienen las tres organizaciones integrantes de CEPS para apoyar y desarrollar un proceso valioso basado en generar espacios de respeto, vinculación y confianza para todos aquellos que participen. Pero la mayor responsabilidad es de todas y todos los salvadoreños, que cuando vean la convocatoria para el evento en su comunidad, participe, se informe y debata. Como dijo William Haslund, el arte de la conversación es el arte de escuchar y ser escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y antes de continuar, les pedimos, por favor, a todos los medios de comunicación que se puedan ubicar en la tarima. Muchas gracias. Y como en toda asistencia técnica que debe acompañar este tipo de procesos, es clave una metodología, por supuesto. Y para hablar sobre esta, damos la bienvenida a Eduardo Núñez. Él es director de la Oficina de El Salvador y de los programas regionales del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica. Hola, hola, ¿me suena? Hola, sí, listo. Para no ocupar el podio, porque exceso de formalidad, dice, ¿no? Le quisiéramos ahora proceder a explicar cuáles son los alcances y los elementos fundamentales de este acuerdo de colaboración entre el señor vicepresidente, el equipo ad hoc y el consorcio CEPS, como somos conocidos, la alianza entre el Instituto Republicano Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y el NDI. El consorcio CEPS, en términos generales, es una alianza interinstitucional que trabaja en distintos países. Básicamente, ¿se escucha? Decía, básicamente en materia de democracia y gobernabilidad. Específicamente en el caso salvadoreño, desde hace 2 años para acá, hemos desarrollado una estrategia que tiene como 3 grandes vertientes. Una es el trabajo con instituciones del Estado estratégicas para fortalecer capacidades institucionales, de manera prioritaria el Tribunal Supremo Electoral, pensando en fortalecer sus capacidades jurisdiccionales y técnicas de cara a los futuros procesos electorales del país. Otra es el trabajo de fortalecimiento de actores de la sociedad civil, nacionales y territoriales, con el propósito de que estas organizaciones puedan involucrarse de mejor manera en los asuntos públicos, puedan ejercer
estrategias de incidencia política a partir del desarrollo de posiciones informadas y basadas en evidencia. Y la tercera línea es el trabajo con partidos políticos. Hemos ofrecido a los distintos partidos del espectro político salvadoreño la posibilidad de desarrollar procesos tanto de formación, de fortalecimiento, como diseñar estrategias de reforma y modernización de cara a que estos partidos cumplan mejor sus funciones estratégicas en la sociedad salvadoreña. En ese contexto, digamos, de tres grandes líneas: institucionalidad pública, actores de la sociedad civil y actores de la intermediación política, los partidos, nos parecía absolutamente natural poder extender este apoyo a trabajar con el señor vicepresidente de la República y con el equipo ad hoc en torno a la idea de promover un proceso de deliberación, de debate ciudadano, un proceso de información al ciudadano y a la ciudadana en torno a los alcances, los contenidos y el sentido político de la propuesta de reforma constitucional elaborada por el equipo ad hoc y hoy sometida a consideración del señor presidente de la República. ¿Cuál es el espíritu de, vamos a ver si pasa? Bueno. ¿Sí? Ahí está. Ah, ahí está, ves. Yo decía que no pasaba, ya terminé. Perdón por no ver la pantalla que tenía que ver. Les decía, el proceso de trabajo básicamente se basa en un conjunto de principios que son principios de carácter general en la estrategia de trabajo de CEPS y que son compartidos por el señor vicepresidente y por el equipo ad hoc. Son los principios de buena fe. Los procesos de diálogo, de consulta y de participación ciudadana tienen que basarse en un principio de sinceridad. O sea, es un proceso sincero en donde se quiere realmente escuchar la voz de los y las ciudadanas para que esa voz enriquezca la capacidad de tomar decisiones de las autoridades públicas. El principio de transparencia es un proceso que estamos presentándolo a ustedes en todos sus alcances, que va a ser sistematizado, que va a ser puesto a disposición de cualquier ciudadano y ciudadana o actor económico, político y social que esté interesado en conocer los alcances del ejercicio. El principio de promover un efectivo ejercicio de deliberación política, en el entendido de que una reforma constitucional, más allá de la dimensión jurídica, que por supuesto el señor vicepresidente y el equipo ad hoc dominarán mucho más, yo soy politólogo, no me atrevería a hacer una opinión jurídica, pero en el fondo de un pacto social, de la forma en que los y las ciudadanas salvadoreñas deciden que van a convivir en un marco institucional y normativo. Y en ese sentido es un asunto público que importa a la ciudadanía, y es muy importante que la ciudadanía conozca cuál es el diseño vigente y cuáles son los escenarios de transformación o de reforma que se están proponiendo. El principio de publicidad: los documentos que se produzcan van a ser documentos públicos, van a ser documentos que van a estar a disposición de los interesados y las interesadas, y al final del ejercicio a disposición de los señores y señoras diputadas, también en el momento en que oportunamente la Casa Presidencial decida entregar el proyecto de reforma a consideración de la Asamblea. Y el principio de pluralidad. La cosa realmente maravillosa que tiene la democracia es que es el único sistema que permite que los que pensamos diferente podamos manifestarnos en contextos de ausencia de amenaza o sanción. A partir de esas diferencias construir acuerdos mínimos para convivir en sociedad. Esa es la maravilla, lo que hace realmente extraordinaria la democracia. Y eso es cuando se protege el principio del pluralismo, de la pluralidad. Y este es un proceso asentado fundamentalmente en esa idea, que sea un ejercicio plural de voces, en donde confluyan las voces que coinciden, pero también las que pudieran disentir sobre el conjunto o sobre partes de las propuestas de la reforma constitucional. En ese sentido, estos principios pues los hemos vaciado en un memorando de entendimiento que incluye no solo al equipo ad hoc, sino en el que hemos tenido la extraordinaria suerte, oportunidad de contar con la asociación estratégica, con asociaciones de universidades como AUPRIDES y CONARES, que se constituirían en socios garantes de convertir este ejercicio en un proceso y en un espacio seguro de debate y participación
ciudadana. El proyecto está previsto para 1 año de duración, aunque el ciclo actual de implementación vamos a acelerar, como hemos acordado con el señor vicepresidente y el equipo ad hoc, para tratar de, en el término de 4 meses, de poder realizar un proceso de consulta, un proceso de socialización, un proceso de debate y un proceso de análisis pendiente de este proyecto de reforma constitucional. El proyecto está constituido por 3 grandes cosas, o 3 grandes líneas de trabajo. La socialización de los contenidos de la reforma, del espíritu de la reforma, de los alcances y de los contenidos de la reforma constitucional formulada, para que los ciudadanos entiendan en un lenguaje más sencillo en qué consiste lo que se está proponiendo y a partir de eso puedan formar opiniones, valga el juego de palabras, informadas. La segunda línea que trabajamos es la que tiene que ver con la realización de una serie de ejercicios de deliberación participativa dispersos territorialmente a lo largo y ancho del país, con el auspicio de las universidades miembros tanto de CONARES como de AUPRIDES, en un espacio seguro en donde confluirían actores de la sociedad, no solo los actores universitarios, sino actores de la sociedad en los distintos territorios del país, a intercambiar sus miradas, sus perspectivas, sus posiciones en torno al conjunto de la reforma o a dimensiones específicas de la reforma, con base en la estructura de abordaje que en su momento el equipo ad hoc formuló, que era 4 grandes dimensiones o 4 agrupaciones o 4 componentes del proyecto de reforma. La parte dogmática que tiene que ver con derechos fundamentales, la parte de reforma al sistema político y económico, la parte que tiene que ver con la dimensión orgánica, la organización del Estado, y la parte que tiene que ver con la justicia y la dimensión procesal constitucional. Entonces puede ser que en un territorio la universidad, en diálogo con el equipo ad hoc y con nosotros, decida que va a priorizar el debate en una de estos componentes y entonces en torno a eso se construye una metodología para recolectar opiniones informadas y promover un debate participativo con las personas que tengan la disposición a asistir a estas sesiones, que van a ser presenciales, pero también van a ser transmitidas de manera virtual para aumentar el alcance del proceso de debate y deliberación. Y el tercer componente es la elaboración de un informe independiente de expertos y expertas internacionales, tanto abogados constitucionalistas como politólogos y politólogas que hayan participado de manera activa en procesos de reforma constitucional en América Latina, con el propósito de hacer una valoración de conjunto del proyecto de reforma constitucional, tratando de visualizar cómo ese proyecto está inserto o no en los estándares internacionales y en las tendencias, en las nuevas tendencias de la reforma constitucional que se debaten hoy, no solo en América Latina, sino también en Europa y en otras regiones del mundo. Del primer componente habrá una versión socializable o popular del proyecto de reforma, que puede ser un solo o varios módulos de documentos, depende de cómo, por el alcance de la reforma habrá que considerar cuál es la mejor alternativa pedagógica para generar la mayor difusión. Del segundo componente habrá un informe de sistematización rigurosa de las opiniones vertidas por las y los participantes de los procesos de diálogo y deliberación en los territorios o a nivel nacional. Y del tercer componente del informe independiente, ese informe va a ser un documento público que esperamos que esté en el máximo de 4 meses y que idealmente sería presentado en un evento similar a este, con los y las expertas internacionales presentes para que ellos no solo expliquen cuál es su opinión, sino que además puedan intercambiar con aquellos actores interesados o interesadas en profundizar en algunas de las dimensiones de ese eventual informe. Esos 3 documentos, la versión popular, la sistematización y el informe independiente, el señor vicepresidente ha tenido la amabilidad de indicarnos que van a ser adjuntados al proyecto de reforma constitucional que en su momento serían entregados a los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que ellos desarrollen el proceso de debate y eventual aprobación o no del conjunto o de determinadas partes del proyecto de reforma constitucional. Es decir, van a ser documentos que van a enriquecer el debate legislativo
que es el seno en el que en última instancia tendrán que tomarse las decisiones sobre el curso futuro de este proyecto de reforma constitucional. En ese sentido, los compromisos pues están claros. En ambos lados el compromiso es de que este ejercicio sea completamente transparente. Estamos diciendo quién es el donante, quiénes somos, cuáles son los principios compartidos, cuáles son las reglas del juego del proceso, y de la misma manera para cada una de las actividades vamos a divulgar de manera oportuna la convocatoria con el mayor alcance posible, la metodología para que sea conocida. Hay instrumentos metodológicos para facilitar el debate, tanto de actores académicos informados o grupos especializados de sociedad civil, como para que también personas, ciudadanos y ciudadanas que no tengan necesariamente estudios o especialización en el tema, puedan emitir opiniones informadas también. O sea, estamos previendo todas las condiciones técnicas y procedimentales posibles para garantizar que el proceso tenga el mayor grado de inclusión, el mayor grado de alcance y el mayor grado de efectividad. En ese sentido, pues solo quisiera remarcar el agradecimiento al señor vicepresidente y al equipo ad hoc por la apertura a establecer este proceso dentro, como decía, lo que es el espíritu, los principios elementales con los cuales pues funcionamos en democracia, que es la idea de que la participación sea activa, basada en el respeto a la diferencia, en un ejercicio plural, en el sentido de que construiremos acuerdos desde la aceptación de las diferencias y no desde la negación o la cancelación de las diferencias. Ya vivimos una época, y con esto cierro, en donde hay extraordinarios desafíos a nivel global, en materia de democracia, gobernabilidad, etcétera. Pero las posibilidades de que enfrentemos esos desafíos en cualquiera de las dimensiones, en materia de fortalecer las capacidades de los gobiernos, de fortalecer nuestras democracias o de fortalecer los derechos humanos, va a ser mayor en la medida en que lo hagamos en democracia. Y ese es el desafío que tenemos a nivel global, ese es el compromiso nuestro en cualquier país donde trabajamos, y eso es lo que ponemos a disposición hoy del equipo ad hoc, del señor vicepresidente, y de todos y todas las ciudadanas salvadoreñas que tengan la buena disposición de acompañarnos en este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y en este momento vamos a escuchar las palabras del representante de AUPRIDES. Muy buenos días a todas y a todos. Honorable doctor Félix Ulloa Garay, presidente de la República de El Salvador. Distinguido señor Eduardo Núñez, Instituto Nacional Demócrata. Estimado Jorge Ceballos, Instituto Republicano Internacional. Respetable equipo ad hoc de la vicepresidencia. Lourdes González, de IFES. Estimado rector Fidel Nieto y representante de CONARES. Invitados especiales, amigos de la prensa. Reciban cada uno de ustedes un abrazo fraterno. Para la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, AUPRIDES, es un honor que nos hayan tomado en cuenta para poder desarrollar el proceso de divulgación y debate del proyecto de reformas constitucionales. Una propuesta del equipo ad hoc que ahora llegará a la academia para poder ser debatida, discutida y analizada no solo por académicos universitarios, pues esto estará abierto al público que se interese en estos temas trascendentales del país. Las universidades debemos ser el centro del debate, del pensamiento y de la innovación. Por eso justamente es el lugar indicado para abrir estos foros de debate respetuoso, como se ha dicho, con argumentación sólida y sin tintes partidarios, ni apasionamientos más que la razón y el deber ser de los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Qué sería la parte dogmática? Será importante también discutir la propuesta del sistema político y el orden económico, es decir, la forma de gobierno que tendríamos. Luego la parte orgánica o funcionamiento de las instituciones y el órgano del Estado. Y por último, el derecho procesal o la forma de impartir justicia propuesta. Las próximas semanas tendremos ya los primeros conversatorios en nuestras universidades. Como saben, las clases del ciclo 2 están a punto de comenzar y queremos que toda la comunidad universitaria se involucre en esto. Agradecemos al Instituto Democrático Nacional,
al Instituto Republicano Internacional y a la Vicepresidencia de la República de nuestro querido El Salvador, por confiar en AUPRIDES para contribuir académicamente al debate y divulgación de esta propuesta. Gracias y reciban nuevamente un abrazo fraterno de los representantes de las universidades privadas, en este caso AUPRIDES. Thank you very much. Bien, en este momento invitamos a Fidel Nieto, presidente de la Asociación del Consejo Nacional de Rectores del Salvador, CONARES, y rector de la Universidad Luterana Salvadoreña. Buenos días, estimados amigos, amigas, colegas, compañero Félix Ulloa, vicepresidente de la República, compañeros representantes de las instituciones que están acompañando este proceso tan importante, queridos representantes de AUPRIDES, compañera Celina Ventura de PROE, que está también como parte de CONARES en este importante evento. Es una obligación de nuestras instituciones, caracterizadas por ser parte importante en la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Ser parte, por supuesto, de este proceso que se ha abierto y que ya tiene varios meses y bastantes avances. Estamos desafiados, retados a una gran tarea: cómo involucrar a la sociedad en este debate. Yo he dicho en algunas reuniones que hemos tenido con el equipo ad hoc, qué triste sería que se haga una reforma constitucional sin participación de la población, de la ciudadanía, en la discusión, en el debate. Sería, de hecho, una reforma constitucional que nace en frío, que no se acoge con entusiasmo. Pues ese es como el reto que ahora tenemos las universidades y que lo estamos asumiendo. Por supuesto que estamos en un momento en el que están sucediéndose muchos cambios a nivel nacional e internacional. Hay en América Latina, especialmente en América del Sur, varios intentos de reforma constitucional y varios procesos avanzando ya. Pareciera que es un momento propicio entonces, como que si nuestras sociedades nos estuviésemos proponiendo encontrar nuevos rumbos. ¿Nuevos rumbos para qué? Para alcanzar mejores niveles de vida para nuestros pueblos, mayores niveles de participación, mayores niveles de democracia, mayores niveles de justicia social. Y una reforma constitucional debe ser parte de un nuevo encuentro, de un nuevo pacto social que precisamente nos acerque hacia ahí. Nuestras universidades, en CONARES, estamos precisamente motivados porque tenemos fe que podemos avanzar, que podemos caminar, que esta no es una reforma puramente cosmética, sino que nos da una oportunidad para caminar en esos rumbos tan ansiados y buscados por tanto tiempo en América Latina y en nuestro país. Decía el Papa Francisco hace poco, hay un proceso de cambio, se está construyendo un nuevo mundo, una nueva sociedad, pero no logramos identificar cuál va a ser el resultado, cuáles son las formas y las características fundamentales de esa nueva sociedad que se está constituyendo, pero que va en marcha, no nos cabe ninguna duda, decía el sumo pontífice. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Hoy precisamente un orden pareciera estar emergiendo, un nuevo orden internacional, y cada uno de nuestros países, aunque consciente o inconscientemente, lo estamos viviendo. El Salvador vive su propia transición. Y parte de esta transición se va a consolidar si somos capaces de hacer una reforma constitucional que abone a la realización de las ansias de libertad, de democracia, de justicia tanto tiempo postergadas en nuestro país. Tengan, estimados amigos de la mesa,
el total compromiso de nuestras instituciones de contribuir a que la gente se apropie de esta transformación en el orden constitucional. Muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Bien, y en este momento vamos a escuchar las palabras del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien lidera el equipo ad hoc para el proyecto de propuestas de reformas constitucionales de El Salvador. Muy buenos días, distinguida audiencia, señores, señoras de la mesa. Es un gran honor para mí poder estar esta mañana junto con ustedes anunciando el lanzamiento de la segunda etapa en el proceso de propuesta de reformas integrales a la Constitución. El 15 de septiembre del año pasado concluimos una primera etapa, la cual se había inaugurado con el decreto ejecutivo mediante el cual el presidente de la República, Nayib Bukele, me comisionaba para integrar un equipo ad hoc y poder iniciar un proceso de estudio para proponer a la sociedad salvadoreña, a través de los canales institucionales, una reforma a la Constitución. Esta idea que ha venido motivando personalmente a un grupo de abogados de los cuales yo formo parte. Desde el año 1992 lanzamos la primera propuesta de una reforma constitucional y la llamamos una nueva constitución para un nuevo país. En esa época el presidente Bukele tenía, creo, 11 años de edad. O sea, pues que la idea de proponer ese cambio viene de una larga data. ¿Y por qué 1992? Porque era el momento que se estaba cerrando un ciclo histórico en nuestro país, que se ratificaba con la suscripción de los acuerdos que pusieron fin a la guerra y nos permitía una oportunidad histórica de construir un nuevo país. Después de las dolorosas experiencias que habíamos sufrido durante el conflicto y en las épocas previas al conflicto, sobre todo en la década de los 70, donde mi generación tuvo ese compromiso de luchar por una democracia real que nos permitiera el ejercicio del poder público utilizando las vías políticas y democráticas, y que nos había sido negado constante y sistemáticamente durante esos procesos eleccionarios fraudulentos de 1972 y 1977, y que obligó a mi generación a tomar las armas y además iniciar un conflicto que duró prácticamente una década. De tal suerte entonces que esa oportunidad histórica que se abrió en 1992 y que no supimos capitalizar y que no solo se nos negó esa posibilidad de generar ese nuevo país, sino que nos sumió en una vorágine que afortunadamente pues terminamos en el 2019. Y con esa oportunidad que se abre en el 2019, le planteamos al presidente Bukele lo que ya le habíamos planteado al presidente Funes, la posibilidad de hacer una reforma constitucional sustancial, porque suponíamos que había llegado una fuerza política al Ejecutivo que iba a impulsar los grandes cambios y transformaciones que el país había soñado y por los cuales habíamos luchado en las décadas anteriores, pero no se nos escuchó. En el siguiente gobierno del presidente Sánchez Serén, me acompañó el doctor Fabio Castillo a presentarle al presidente Sánchez Serén esa posibilidad de hacer un cambio constitucional profundo, porque el país estaba demandando ya esas grandes transformaciones estructurales e institucionales, pero tampoco se nos escuchó. Cuando se lo planteó al presidente Bukele, inmediatamente autorizó, por la vía de ese decreto ejecutivo, que iniciáramos ese estudio. Y lo queríamos hacer de una manera transparente, inclusiva, amplia, y en la cual todos los salvadoreños, tanto los residentes en el territorio nacional como nuestra diáspora, que vive fuera, más allá de nuestras fronteras, pudieran participar. Y abrimos
esa convocatoria para que todo el mundo participara en ese proceso de estudios, de propuestas, de iniciativas. Y para garantizarle a nuestra diáspora que pudiera participar, abrimos una plataforma virtual que se llamó consulta.sb el 15 de noviembre del 2020. Y a partir de esa apertura de esa plataforma, salvadoreños residentes en 25 países alrededor del mundo enviaron sus propuestas. Fueron más de 3.800 las propuestas que recibimos de toda nuestra diáspora. Y aquí, internamente, nos organizamos en 4 mesas de trabajo, que ya la mencionaba Eduardo en la parte metodológica, porque así abordamos el tema, porque un estudio integral de la Constitución no era ver cosas puntuales, como lo habíamos observado en las distintas reformas que se habían desarrollado o que se han venido desarrollando y que han modificado de manera puntual la Constitución Magna de 1950. Esa matriz constitucional que sigue vigente y que ha tenido algunos cambios en 1962, previo al golpe de Estado de 1960, o que se transformó en la Constitución vigente del 83, previo al golpe de Estado de 1979, y que tuvo otros ajustes previos a la firma de los acuerdos de paz, las reformas de 1991 a 1992, y otras que se han ido haciendo de manera puntual. Pero entrarnos a un estudio integral requería no solo medir la dimensión de esa tarea histórica, sino contar con el concurso de todas las opiniones de todos los salvadoreños individualmente, sectorialmente, asociados, partiendo de las distintas instituciones de sociedad civil y del Estado. Y abrimos esas 4 mesas. La mesa 1, que veía los derechos fundamentales, donde hemos hecho una propuesta que amplía sustancialmente el catálogo de derechos fundamentales, adecuándose a los tiempos modernos, reconociendo derechos de sectores tradicionalmente excluidos o invisibilizados. Porque la agenda de los derechos humanos en el siglo XXI no es la agenda ni el catálogo de los derechos humanos de 1950. La Constitución de 1950 fue una de los aportes más grandes del constitucionalismo latinoamericano, inspirado en el constitucionalismo europeo de la posguerra. Y muchos de los derechos fundamentales que se consignaron en esa Constitución estuvieron inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París. O sea, pues que teníamos todo ese bagaje doctrinario del constitucionalismo de la posguerra que reaccionaba a los regímenes totalitarios que se dieron entre las dos guerras, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, y privilegiaba los modelos de democracias liberales, pero también se inspiraba en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos saben, pues fue liderada por René Cassin y puesta como una proclama a nivel universal. Pero 70 años más tarde ya se volvía, no obsoleta, pero necesitaba una actualización, y es lo que hemos hecho en la parte dogmática, ampliar ese catálogo de derechos y adecuarlo a las nuevas agendas de los nuevos tiempos, que son los tiempos del siglo XXI. Pero también en la mesa 2 trabajamos sobre el sistema político y el régimen económico. Creemos firmemente que el empoderamiento del ciudadano para la acción política y para la participación política es un imperativo en las democracias actuales. Y desafortunadamente en nuestro país la acción del ciudadano está mediatizada por la acción de los partidos políticos. Por eso propusimos, y está propuesto en este catálogo de derechos políticos, la participación ciudadana directa con las 4 instituciones de la democracia directa: el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas. Eso creemos que le dará al ciudadano, a la ciudadanía salvadoreña, la posibilidad y la capacidad de intervenir en las grandes decisiones, en las grandes transformaciones del país.
de manera directa. Y también en el régimen económico repensamos el modelo, porque si bien la Constitución de 1950 no solo modernizó el Estado salvadoreño de manera institucional, al crear una cantidad de instituciones que siguen vigentes todavía, sino que además en el régimen de la propiedad pasó de la sacrosanta propiedad privada que regía todas las constituciones liberales del siglo XIX y del siglo XX a darle una connotación y una limitación de su garantía y su reconocimiento en función social. O sea, pues que la propiedad privada ya no es absoluta, tenía que estar en función social. Y ese artículo fue el que permitió que en los años 80 se pudiera realizar una reforma agraria en el país, para darle ese sentido social a la tenencia de la tierra. Pero ahora, a estas alturas del siglo XXI, cuando el informe de Naciones Unidas, que les recomiendo lo lean, que se llama La Última Frontera, la era del Antropoceno, estamos llegando a límites en los que la destrucción de recursos naturales, de ecosistemas, está poniendo en riesgo el planeta. Y no hay un planeta B, entonces tenemos que tomar como punto de referencia fundamental para cualquier modelo de desarrollo la situación de relación y armonía con el medio ambiente. Por eso seguimos manteniendo en el artículo del régimen económico que se reconoce y se garantiza la propiedad privada en función social y le agregamos en estricta armonía con el medio ambiente. Esa visión sobre el cuidado y el respeto al medio ambiente lo van a encontrar ustedes de manera transversal en el proyecto. Y luego pasamos a ver la parte orgánica que mencionaba Eduardo, que es lo que trabajó la Mesa 3, donde hicimos un esfuerzo para visualizar un Estado moderno, democrático, transparente, garantista de los derechos del individuo y de la ciudadanía y eficiente en la prestación de los servicios públicos. Por eso hay una cantidad de propuestas de reformas, no solo en los 3 órganos fundamentales del Estado, sino en otras instituciones que consideramos a estas alturas ya sí tienen una obsolescencia en relación al periodo en el que fueron creadas. Entre ellas, por supuesto, la Corte de Cuentas de la República, que fue un avance del constitucionalismo de los años 50 del siglo pasado, pero que a estas alturas ya requiere y necesita una reingeniería y una reestructuración de fondo. Y también pensando en el papel del ciudadano y del individuo y en su rol de contralor del ejercicio del poder público y de la función del Estado, creamos o proponemos que se cree un sistema contralor de auditoría social para evitar abusos de las autoridades, de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Y ahí hemos creado, a través de un conjunto de 5 instituciones que proponemos, donde está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ya tiene rango constitucional, donde está la Contraloría, que sería la que sustituiría a la Corte de Cuentas para controlar las finanzas del Estado, donde proponemos que se suba a rango constitucional a 3 instituciones que ya existen, pero tienen un rango infraconstitucional, como la Defensoría del Consumidor, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental. O sea, pues que nuestra visión también está siempre en el empoderamiento del ciudadano para limitar cualquier exceso en el ejercicio del poder público. Y finalmente, hablamos de esa parte adjetiva, procesal, en la Constitución. Y básicamente nos referimos a los plazos, porque hay una dislocación y una confusión y una contradicción entre los diferentes plazos que se consignan en la Constitución, empezando por los mandatos de los funcionarios de elección directa, o sea, los consejos municipales, los diputados, la presidencia y vicepresidencia de la República. Todos sabemos que son para 5 años. En cambio, los diputados, los consejos municipales son para 3 años. Esa disparidad nos lleva a tener procesos electorales constantemente y estar
repitiendo elecciones o partiendo de procesos electorales, a veces de un año y otro año. Entonces estamos proponiendo una armonización de esos plazos en los 3 órganos fundamentales. Consideramos que se debe mantener en el órgano legislativo y en los consejos municipales el periodo de 3 años, con la posibilidad de una reelección hasta por 3 periodos como máximo, para permitir que las personas que son electas tengan el tiempo suficiente para implementar sus programas y sus proyectos políticos, pero tampoco que se quede permanentemente como ha sido la práctica en algunos estados y en el nuestro, donde no hay un límite para el ejercicio de esa función pública. En el caso de la presidencia, proponemos que sea a 6 años, para que haya ese múltiplo de 3 años para diputados y alcaldes, 6 años para la presidencia y la vicepresidencia, y 9 años, como está ahora, para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí tendríamos esos procesos de manera regulada, y los funcionarios de elección de segundo grado, que también vemos que hay una disparidad, algunos son electos para 4 años, otros para 3 años, también consideramos que deben de seguir el criterio de la elección del Ejecutivo con periodos de 6 años. Alguien decía, 6 años era el periodo que tenía el ejercicio de la presidencia en la Constitución del 50, y la Constitución del 62 lo redujo a 5 años. Decía, pero 6 años es mucho. Para un presidente que no está desempeñando bien su función, tener 6 años es un periodo demasiado largo. Entonces ahí nosotros introducimos como un mecanismo correctivo el referéndum revocatorio. O sea que a los 3 años se puede, bajo las condiciones que establezcan las leyes de procesos y consultas populares, introducir un revocatorio. Si un presidente no está haciendo bien las cosas al inicio de su mandato, el pueblo tendrá la posibilidad de revocarle el mandato al medio término. Entonces, esa es la parte de los ciclos y los procesos y los mandatos que estamos tratando de organizar y armonizar en este proyecto. Pero bueno, eso es lo que se va a discutir en los distintos foros, en los cuales, gracias al acompañamiento de estas 3 instituciones del mecanismo CEPS, al cual pues yo conozco muy bien, he trabajado con las 3 instituciones, con AIFES, con NDI y con el IRI, y el apoyo sumamente importante, y quizás habrá que ponerlo como un ejemplo para las futuras generaciones del involucramiento de la academia, a través de AUPRIDES y de CONARES, que asumen esta función y este reto y este desafío que realmente es histórico. Probablemente ahorita no le veamos esa trascendencia histórica que está teniendo el momento, porque cuando uno vive la historia, cuando lo está haciendo, no se da cuenta de la trascendencia que va a tener. Pero las próximas generaciones sí van a ver que estas entidades académicas asumieron ese reto, tomaron el guante y se involucraron en hacer partícipe a la sociedad de este proyecto. ¿Y por qué es históricamente no solo inédito y único, sino además ejemplificante y ejemplificador? Porque en este país es la primera vez que se va a intentar un proceso de reforma constitucional sin que esté precedida por un hecho violento, como han sido los tradicionales golpes de Estado que han precedido todo el constitucionalismo en nuestro país desde que nacimos como repúblicas federales en el siglo XIX, hasta que nos constituimos en estados nacionales, y hasta este último momento siempre hubo un hecho violento que precedió a una nueva constitución, a un cambio constitucional. Y la forma en que se hicieron esas constituciones o se redactaron esos proyectos, pues fueron formas bastante cerradas, donde pequeños grupos, en algunos casos reunidos en cuarteles o en instalaciones militares, tomaban la decisión de presentar una propuesta de una nueva constitución. O en otros casos, como es la Constitución de 1950, que estuvo precedida por el golpe de Estado de 1948, el famoso golpe de los mayores,
Pues ahí fueron jóvenes, ni siquiera abogados, porque eran estudiantes de Derecho. Incluso el líder de ese grupo, el doctor Reinaldo Galindo Paul, se firmaba como doctor infieri, pues todavía no se había graduado de abogado. Pues ese es el grupo que lideró esa maravillosa constitución. Y fue una constitución programática porque nos dio una proyección que muchas de las instituciones de esa época, sobre todo algunos de los principios y los derechos económicos sociales, siguen vigentes hasta ahora. Artículos que se copiaron de la Constitución de países europeos o de la misma Declaración Universal, que para esa época en El Salvador eran prácticamente imposibles de realizarse o de materializarse, pero esa era la visión que se tenía. Por ejemplo, el caso de la sindicalización campesina, está consignada, todavía no tenemos un sindicato campesino. La seguridad social, que fue casi transcrito el artículo, costó años y décadas para que se pudiera implementar la seguridad social por la resistencia de los grupos económicos conservadores del statu quo que no aceptaban esas transformaciones en esa época. Pues las realidades son similares. Este proyecto nace, como lo he dicho, no porque el presidente Bukele dio ese decreto, nace porque la sociedad lo está demandando, porque nosotros lo venimos gestionando, como dije yo, desde hace casi 30 años, exactamente hace 30 años, en 1992. ¿Y por qué la realidad se está imponiendo, a pesar de que hay sectores importantes en la sociedad actual que no lo ven con satisfacción y que se están oponiendo a él y que utilizan algunas voces para tratar de descalificarlo, de atacarlo, de deslegitimarlo? Al final, como siempre sabemos, la verdad se impone a la mentira. Y esta verdad histórica de una nueva Constitución, de un proyecto de esta reforma integral de la Constitución, si el pueblo lo decide, si el pueblo genera las condiciones institucionales para que se dé, pues se va a dar. Y esas condiciones institucionales son, siguiendo esta misma Constitución, el proceso de reforma constitucional que estamos respetando. Porque este proyecto, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones con el presidente, la última vez que tocamos el tema fue hace menos de 48 horas que volvimos a revisar este proceso y con la misma certeza y con el mismo talante democrático, el presidente Bukele me reconfirmó de que debemos de seguir este proceso que actualmente mantiene la Constitución para su reforma. Es decir, que se presentará a la Asamblea Legislativa. El presidente no tiene iniciativa para reformar la Constitución. Tendrá que ser a través de 10 diputados como mínimo para que ellos le den la iniciativa y se pueda iniciar el proceso de formación de ley, es decir, el proceso de discusión legislativa, y si se alcanza los 43 votos, se aprobará la reforma y quedará aprobada para esperar que la próxima legislatura, que sea electa en el 2024, y ahí es donde jugará el pueblo su papel. Si el pueblo quiere que esa reforma sea ratificada, va a tener que elegir esa misma mayoría legislativa que se requiere para que sea aprobada. Estamos de una forma diferente a lo que está sucediendo en Chile. En Chile ustedes han leído las noticias que la constituyente terminó su proyecto y se lo entregó al presidente. Y el presidente tiene ahora esa responsabilidad de convocar un plebiscito para que a través del plebiscito se apruebe o se rechace esa reforma. Nosotros acá, nuestro modelo y nuestro propio ordenamiento constitucional es diferente. El presidente no tiene ningún rol, ningún papel en esa reforma, ni siquiera iniciativa de ley. Pero como esta es una iniciativa que ha surgido de la vicepresidencia, cuando yo ni se me ocurría ser vicepresidente en 1992, y que después de haberlo estado planteando durante los gobiernos de Arena, que por supuesto
estaban cómodos con el modelo que estaban implementando y no querían ningún cambio. Y con los dos gobiernos del FMLN que tampoco aceptaron cambiar el sistema, pues al planteárselo al presidente Bukele y darnos luz verde, hemos iniciado este proceso. Pero, aunque los juristas de 1950, estos jóvenes, que por cierto acaba de fallecer el último de ellos, el doctor Martínez Moreno, que en esa época era un bachiller de 6º año de Derecho, aunque esas mentes iluminadas nos dieron ese maravilloso documento, que es la Constitución de 1950, en esta ocasión no quisimos nosotros apostarle a las mentes brillantes de los juristas. Quisimos que fuese el pueblo llano el que dijera qué es lo que quiere, y por eso abrimos ese proceso de consulta, y por eso tenemos opiniones de salvadoreños que viven en Chipre, en África, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, de todos lados, de 25 países. Y mandaban notas, mandaban documentos, incluso hubieron algunos que mandaron por DHL sus propuestas. O sea, pues que se tomaron la molestia no solo de escribirlas y subirlas a una plataforma, sino que las empaquetaron, fueron a una oficina de un courier, pagaron para que ese paquete viniera y lo recibiéramos en el comité ad hoc. Es decir, eso indica que sí hubo esa respuesta del pueblo. Y en las mesas acá, en las 4 mesas, se integraron profesionales de todas las carreras, líderes religiosos, líderes sindicales, líderes políticos, los constituyentes del 83, porque los convocamos y llegaron. No todos los que participaron en la Asamblea Constituyente de los 80, pero los que están vivos acudieron a nuestro llamado para darnos su versión sobre algunos de los temas que se estaban debatiendo. Funcionarios de Estado, diferentes carteras, ministerios, todos fueron escuchados y participaron. Solo los que no quisieron no participaron. Lo mismo que va a ser ahora. Ya hemos escuchado en las intervenciones de los que me han precedido que este proceso es transparente, es abierto, es inclusivo, es para todo el mundo. Y por eso es que desde el Comité ad hoc hemos decidido no involucrarnos directamente en esta etapa, que sean las universidades, desde sus recintos universitarios, con sus docentes, con sus estudiantes, ese motor que pueda movilizar al resto de la sociedad para que participen en ese debate, porque queremos que sea el debate de la población y no un trabajo de 5 juristas, de 10 juristas iluminados, posiblemente los mejores de El Salvador, con el apoyo de juristas internacionales que hemos tenido. De hecho, nos acompañó en la última fase de redacción el jurista Cayetano Núñez de España, Núñez Rivero, constitucionalista español, muy reconocido, pero vino a un trabajo de sistematización. Nadie vino a imponernos modelos, principios, instituciones. Lo que está escrito, lo que se le entregó al presidente Bukele, es exactamente lo que las mesas produjeron. Y las mesas trabajaron con lo que los ciudadanos, los sectores, las instituciones les enviaron. O sea, pues que esto es producto, en esta primera fase, de una participación amplia de todos los sectores de la vida nacional y de los salvadoreños que viven fuera del país. Ahí hay un documento, dentro de los documentos que se produjeron, que es una matriz, donde se iban consignando las opiniones, las propuestas, las iniciativas que iban llegando de los distintos sectores. Y de ahí el trabajo de las mesas fue organizarlo, sistematizarlo y darle ya esa forma técnica, legislativa, para proponerle al presidente el proyecto de reforma constitucional. Ya lo decía Eduardo, el compromiso nuestro en esta ocasión, porque ese documento ya está entregado al presidente, lo que vamos a hacer en esta segunda fase de socialización, de discusión, de debate abierto, franco, respetuoso, honesto, de buena fe, va a ser recoger cualquier innovación o cualquier visión
que los sistematizadores, que serán las universidades con la asistencia técnica de las 3 instituciones, consideren oportuno. Y nuestro compromiso es que ese documento también va a formar parte de los documentos históricos que se le entregarán al presidente para que sean llevados a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante recoger estas informaciones y conseguir todos estos documentos? Porque cuando se dan con posterioridad interpretaciones de las normas constitucionales, una de las formas, de las fuentes de interpretación son los documentos históricos. Cuando yo presenté una demanda a la Sala Constitucional en el 2009 para modificar el artículo 85 de la Constitución actual, que para muchos son cláusulas pétreas y no debe modificarse, pero ya la Sala del 2009 modificó el artículo 85 a partir de la demanda que yo presenté, y por eso hay candidaturas no partidarias para la Asamblea Legislativa, y por eso también se vota por el rostro de las personas, se individualiza el rostro, y ya no es el voto por el partido, por la bandera. Pues cuando yo hice esa propuesta, lo hice basado en las versiones que escuché de las copias de las discusiones que se habían dado en la constituyente de 1982-83 y del documento que se llama el informe único que presentó la constituyente, donde consignaban y explicaban por qué de cada artículo, de cada reforma. Al leerla literalmente, el artículo 85, para muchos era imposible que pudiera haber una candidatura independiente, porque dice el artículo de manera literal de que el sistema político es pluralista y se expresa por los partidos políticos, que son el único instrumento de representación del pueblo ante el gobierno. O sea, si lo leemos de esa manera literal, exegética, nos quedaríamos en que el partido es el único titular para el ejercicio de este derecho. Pero cuando escuchamos los debates y las discusiones, veíamos que había una razón de por qué ponerlo en ese momento, porque estábamos en guerra. Y la única forma de darle a los partidos esa titularidad era, y lo dicen los constituyentes de la época, para que no hubiera la posibilidad que los que estábamos levantados en armas, los movimientos insurreccionales, pudiéramos llegar al gobierno si no era a través de los partidos. Pero esa guerra terminó en el 92, entonces ya no tenía sentido una interpretación de ese tipo. Entonces acudimos a la interpretación histórica, a la interpretación teleológica, para pedirle a la Sala que modificara el entendimiento que se hacía y la aplicación que la autoridad electoral hacía sobre ese artículo. Y nos dio la razón, y ya hemos tenido la experiencia de por lo menos un diputado que surge de manera independiente o no partidaria. Pero bueno, esas son las realidades, ese es el mundo en el que estamos. Creo que estamos haciendo historia, que vamos a testimoniar esas grandes transformaciones que el país está demandando, y no queremos que sea ni el patrimonio de un grupo, ni la iniciativa de una persona o de un sector, sino que sea el producto de toda la población que ha sido debidamente informada, que ha tenido la oportunidad de participar, y que los que lo van a salir a criticar, porque ya van a haber críticos de este proyecto, también tienen abiertas las puertas. Y así como los invitamos en la primera fase que terminó el 15 de septiembre, para que se incorporaran, para que se integraran, para que llevaran sus puntos de vista diferentes a las distintas mesas, ahora hacemos lo mismo. Les estamos extendiendo la mano a todos. No hay ningún sector, ni político, ni ideológica, ni socialmente, ni económicamente, que se quede fuera en esta convocatoria. Es para todos. Y por eso, y para evitar cualquier sesgo partidista, decidimos que lo hiciera la academia y que lo patrocinaran, lo acompañaran y lo testimoniaran instituciones internacionales que no tienen ninguna agenda interna que apoyar. Ya lo decía Eduardo y lo decía Jorge Ceballos, la experiencia a nivel mundial que tienen estas 3 instituciones que trabajan en los 5 continentes, en las 4 esquinas del planeta, es la suficiente carta de presentación y su credencial democrática de que su participación en este tipo de proyectos
es totalmente transparente y sin ninguna agenda. Y finalmente aprovecho para darle las gracias al gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID, por generar los recursos que van a hacer posible este proyecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al vicepresidente. En este momento se procede a la firma del memorando de entendimiento. Los primeros en firmar este documento son el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y Eduardo Núñez, por el Instituto Nacional Demócrata. Bien, también invitamos a Fidel Nieto, presidente de CONARES y rector de la Universidad Luterana Salvadoreña. Bien, ahora invitamos a los rectores y también representantes de las universidades que conforman a UPRIDES y CONARES, quienes se van a sumar a la firma de 2 ejemplares de este memorando en la mesa que está acá enfrente. Bien, por AUPRIDES llamamos a María de los Ángeles Rodríguez de la Universidad de Sonsonate, a Salvador Alvarenga de la Universidad Gerardo Barrios. También llamamos a Roberto López de la Universidad Católica de El Salvador. Y por el sector de CONARES llamamos a José María Barrera, Universidad Panamericana, Carmen Navas, Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Celina Ventura, del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, y Freddy Ortiz, del Instituto Tecnológico, Escuela Técnica para la Salud.
Bien, y con la firma de los representantes y sectores y rectores de AUPRIDES y CONARES se comprometen a ser los anfitriones de los campus universitarios para realizar debates sobre las reformas a la Constitución. Buscarán ellos garantizar los espacios de diálogo plurales y seguros durante los debates sobre las reformas constitucionales. También determinarán los temas que las universidades abordarán en cada una de sus actividades de debate en los próximos meses. Promoverán también a especialistas de sus universidades y a la sociedad civil que abordarán temas que sean seleccionados por cada institución universitaria. Bien, ahora es momento de escuchar las preguntas del público que nos acompaña esta mañana para que los representantes de las organizaciones y del gobierno puedan dar sus respuestas. Comenzamos. ¿No hay preguntas? Ahí tenemos la primera. Vamos a acercar el micrófono, por favor. Buenas tardes. Yo tenía una consulta, era referente a que en las propuestas de las reformas hablaban de la figura del plebiscito y del referéndum. Y yo quería consultar, no de manera específica a alguien, pero sí al panel, al respetuoso panel que nos representa acá, si ustedes han medido el impacto que estas figuras pues pueden traer a nuestra población. Lo consulto debido a que realmente nosotros somos una sociedad bastante influenciable y en algunos casos hay salvadoreños, tal vez no de la ciudad, pero sí en varios departamentos y cantones que muchos pues desconocen bastante de la Constitución, de las leyes, de políticas públicas y también en el peor de los casos hay salvadoreños que no están a veces interesados en estos temas. Entonces, no sé si ustedes en su estudio han evaluado qué tan preparados estamos como salvadoreños, que vamos a tener esa responsabilidad de poder votar o tener una influencia bajo estas dos figuras. Esa básicamente era pues mi pregunta, pues porque realmente también considero que en ese caso el Estado debería de tener el deber también de preparar a los salvadoreños sobre ese conocimiento. Muchos no conocen también sus derechos, pareciera que no es así, pero realmente lo es. Entonces, básicamente, pues esa es mi pregunta. Gracias. Don Adolfo. Muchas gracias. Con permiso, quizá me voy a ubicar de este lado por cuestión de orden. Muchas gracias por su pregunta, una pregunta sumamente interesante. Soy Adolfo Muñoz, secretario del equipo ad hoc, y pues he sido designado para poder contestarla. Históricamente, lastimosamente en nuestro país se nos ha hecho creer que no somos dignos o capaces de asumir ciertos derechos que de hecho ya tenemos consagrados en la Constitución. Y eso viene probablemente de una ideologización, de hacernos creer que no vivimos o no estamos lo suficientemente informados, o muchas veces subestimarnos a nosotros mismos. El artículo 83 actual de la Constitución establece que
el Estado salvadoreño es un Estado soberano y que su soberanía reside en el pueblo. Eso, de por sí, ya abre la llave y ya establece que el concepto primordial de nuestra soberanía es la de carácter popular. Y cuando hablamos de soberanía popular no nos referimos a criterios populistas o criterios que están en boga por la utilización del término popular. Nos referimos al estudio académico del concepto de soberanía popular que le concede al pueblo la facultad de incidir dentro de las atribuciones que tiene el Estado y dentro de aquellas circunstancias que pueden de alguna manera influenciar o modificar la vida de la sociedad. De hecho, como una prueba de lo que digo, la actual Constitución, sin necesidad de ninguna reforma, ya contempla la consulta ciudadana y la contempla en el artículo 89 de la Constitución. En el único caso que actualmente está contemplado que tiene que ver con la integración regional, en donde expresamente la Constitución dice que las bases o instrumentos para los acuerdos o convenios que deriven en la eventual integración de nuestro país con otro, debe de someterse a una consulta. Eso quiere decir que ya nuestra Constitución da esa facultad y ya considera que el pueblo es suficientemente capaz como para poder tener el poder de decisión sobre esas cuestiones. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros estamos proponiendo no es, en modo alguno, conferirle una facultad al pueblo. Lo que estamos haciendo es devolviéndole al pueblo la capacidad de reservarse esa atribución. Porque si es el pueblo salvadoreño el soberano, entonces el pueblo salvadoreño tiene el derecho no solamente de ser consultado para elegir a sus representantes, sino que tiene el derecho de ser escuchado y de que su voz sea considerada al momento de tomar una decisión de un nivel que lo amerite. Porque evidentemente hemos considerado, al menos en la propuesta, que la aplicación de las consultas ciudadanas o de las instituciones de la democracia directa, que son el referéndum, el plebiscito, el revocatorio de mandato o las consultas o las iniciativas ciudadanas, deben de aplicarse cuando la ley así lo prevea, porque todo queda reglamentado a través de una ley especial y no para todo caso, es decir, no siempre que el órgano ejecutivo quiera implementar una política X va a tener la obligación de salir a convocar al pueblo. Deben de llenarse ciertas circunstancias y no siempre que la Asamblea Legislativa vaya a decretar una ley va a estar en la obligación de convocarle al pueblo, sino que tiene que darse para ciertas circunstancias de una relevancia que lo amerite. En ese sentido, las instituciones de la democracia directa no son ni un regalo ni un privilegio, son un derecho que el pueblo tiene y son un derecho que cada uno de nosotros tenemos y que históricamente se nos ha hecho creer que no tenemos la madurez suficiente para poder hacer uso de las mismas. Y eso es un error fundamental, un error en el cual no nos podemos mantener, sobre todo estando ya en la tercera década del siglo XXI y sobre todo cuando las reglas del constitucionalismo moderno lo que nos demuestran es que el pueblo no solo se conforma con sus representantes, sino que se exige mayor participación, se exige mayor incidencia, el pueblo quiere tener potestades, el pueblo quiere tener decisión y que no solamente participe y que no solamente se limite a los eventos electorales en donde se tengan que elegir a los funcionarios, sino que constantemente pueda estar siendo objeto de que su palabra sea cumplida por los funcionarios, es decir, donde el pueblo mande y sus autoridades le obedezcan. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Ahí tenemos una pregunta.
Muchas gracias. Antes que nada, felicitarlos por el proceso, porque ha sido un trabajo importante y arduo el que los ha llevado hasta este punto. Y precisamente uno de los artículos que, como muchos, me llama la atención es el 101, que habla del orden económico. Y ahí donde se ve un poco la evolución en el interés que se le está poniendo a la ciudadanía, porque el 101 actual tiende a ser, si se quiere, un poco programático, ¿verdad? Un poco abstracto en tanto declaración de intenciones. Pero en la propuesta del 101 se establecen unas obligaciones un poco más puntuales. Particularmente se habla de garantizar la cobertura de todas aquellas necesidades básicas y fundamentales de todas las personas. Entonces eso me lleva a preguntar si en ese contexto se está pensando en crear algún tipo de institucionalidad de asistencia que ahora no se tenga y que pretenda cubrir este tipo de necesidades para ciertos grupos poblacionales. Gracias nuevamente. La parte del orden económico, como usted bien lo dice, ha sido pensada precisamente para dar un salto de calidad. Ya desde la década de 1950, con la matriz de la Constitución actual, se sentaron las bases para lo que podemos considerar que era el Estado social, ¿no? Es decir, un Estado comprometido con el bienestar de todos sus ciudadanos y toda su población, mejor dicho. En el caso en particular, lo que hemos pretendido es ya no solo quedarnos con el concepto de propiedad privada, el cual fue evolucionado a través de esa Constitución a un concepto de propiedad privada en función social, sino que ahora se considera un Estado social, de mercado, ecológico, de derecho, como las corrientes modernas lo exigen. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la conclusión que el tema ecológico está directamente vinculado con el tema de propiedad. Ya no solo para lo que en la década de los 80 permitió la reforma agraria, sino que al vincularlo con el concepto ecológico y con la preservación del medio ambiente, implica la progresividad incluso hacia la reforma urbana, que tiene que ver con la regulación estricta de la vocación agraria de la tierra y de aquella que tiene vocación para construcción. Todas estas conceptualizaciones que en apariencia tienen un nivel macro o de títulos, digamos, de conceptos o de fundamentos teóricos, se traducen a la práctica, porque dentro del concepto del respeto de la propiedad privada con el medio ambiente, se extingue el principio del agotamiento de los recursos naturales. Actualmente, el propietario de un terreno o de una propiedad es dueño y señor del destino de su tierra. Y por lo general, nuestra cultura nos ha llevado al agotamiento de los recursos que en ese lugar puedan existir. Es decir, el propietario de un terreno llega, explota la tierra, la consume, la deja seca e inmediatamente sale a buscar una nueva. Con el concepto de Estado ecológico, el principio de respeto al medio ambiente implica que debe de estar en armonía con el mismo para el desarrollo sostenible. Y cuando llego a la concepción de desarrollo sostenible, nos involucramos evidentemente en el bienestar social. Y es ahí en donde se responde su pregunta. Evidentemente que la conceptualización de el desarrollo sostenible a través del medio ambiente, de la propiedad, etcétera, etcétera, incluso del incentivo del corporativismo o del cooperativismo, implica irrefutablemente una mejora en el nivel de vida de la población. Más allá del asistencialismo, al cual históricamente también hemos tenido como una fuente para ir superando ciertas problemáticas, pero más allá de un mero asistencialismo está en que las personas puedan ser autosostenibles y que el desarrollo a través de los 17 objetivos de desarrollo sostenible actuales, que evidentemente en un futuro pueden ser más, estos se garanticen a través de la Constitución, porque incluso, no obstante
que se nos ha criticado de que hemos pretendido reformar lo que supuestamente está prohibido reformar, lejos de eso hemos incrementado aquellos conceptos que la Constitución prohíbe o que le llamamos intangibles o pétreos, al proponer que no se pueda reformar la Constitución en aquellos artículos que garanticen el respeto al medio ambiente. Eso solamente cuando la reforma que se proponga pueda ser progresiva, porque actualmente en la redacción de la Constitución, en la redacción del artículo 148, pareciera que ni siquiera cuando una propuesta de reforma va a ser progresiva puede hacerse si va a tocar las mal llamadas cláusulas pétreas. Entonces, en conclusión, respondiendo a su pregunta, el objetivo es garantizar el desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible está vinculado directa y reflexivamente con el bienestar humano. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. La idea es que el análisis se pueda hacer de una manera más amplia en los diferentes conversatorios también que se van a realizar en las diferentes universidades. Si hay más preguntas sobre el proceso de reforma a la Constitución, pueden levantar la mano, por favor. Ahí tenemos una pregunta. Gracias. Gracias. Aprovechando que están respondiendo consultas sobre el contenido del anteproyecto, una pregunta muy simple con una respuesta muy simple. ¿El anteproyecto prohíbe o no la reelección presidencial inmediata? De la sola lectura de lo que nosotros hemos propuesto en nuestro proyecto, puede entenderse de que apostamos a la reelección alterna. Es decir, en nuestro país no está prohibida la reelección. Lo que está prohibido hasta hace un par de meses era la reelección inmediata, pero debemos reconocer que hay una sentencia, la sentencia ha puesto nuevas reglas del juego, más sin embargo, en el proyecto que ustedes van a conocer de nuestra parte, lo que se propone es una redacción más clara para la reelección de carácter alterno, es decir, que quien ejerza la presidencia deba esperar al menos un periodo presidencial para que pueda volver a ser candidato a la presidencia. Eso es lo que se ha propuesto en el documento. Así que espero, no sé si le queda claro. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Adelante. Gracias. Sin duda la Constitución ha sufrido ha tenido muchas reformas que han sido necesarias en el tiempo. Y sin duda, al escuchar en una ocasión, aparte de los constituyentes, en una conferencia que daban, decía, a esta Constitución le falta mucho en tema de género, ¿verdad? Y en tema de innovación. Y sin duda, eso es lo que se está buscando y que se pueda hacer estos debates con la ciudadanía por medio de las universidades, en un tiempo que pareciera que la educación no es necesaria para ejercer funciones públicas, en un tiempo que la educación se menosprecia a veces en esas ofertas laborales, ¿verdad?, que hay, que se piden maestrías y se piden hasta posgrados y lamentablemente el salario que se da no es el que va acorde a todo ese tiempo que como estudiantes se ha invertido, ya sean los padres, ya sea una beca. Así es que me alegro mucho que en el sentido académico se pueda potenciar, ¿verdad?, también el pensamiento de los estudiantes acerca de la Constitución. Siempre he dicho que la Constitución no es la mala, lo malo es que nunca se ha practicado. Y es como la Biblia, que se agarran los versículos que convienen en algún momento y otros se rechazan. Así es la Constitución. Y yo quería preguntarles acerca del artículo que habla, que es de el 133, en donde se habla que la ciudadanía podrá tener iniciativa, ¿verdad? Podrá tener propuesta, presentar una propuesta. Y yo creo que eso es muy necesario, porque actualmente, ¿verdad?, hay muchas propuestas que la ciudadanía hace y que estas lamentablemente no son conocidas en la Asamblea. Y esto depende muchas veces de qué diputado es que le da iniciativa. Y eso es lo que está pasó en las antiguas legislaturas y pasa ahorita también. Hay iniciativas, por ejemplo,
hay una que le hicieron unos jóvenes acerca de la regulación de la aportación de armas, la cual ni siquiera pasó de junta directiva y no se ha conocido. Entonces vemos como muchas iniciativas ciudadanas, iniciativas presentadas por organizaciones sociales, no llegan ni siquiera a ser consideradas desde junta directiva y mucho menos pasan al pleno. Por eso considero que es muy necesario, pero sí tengo esa queja de que se está hablando de una serie de muchas firmas para que llegue ahí. Ahí sí considero, porque es diferente que fuera que se necesitaran esas firmas para de una vez ser aprobada, pero para ser presentada desde la ciudadanía sin necesitar a un diputado, considero que no debería de ponerse ese requisito. Entonces nada más hacer esa observación. Y también en cuanto a la función pública se ve mucho el tema de los plazos, cómo se van a elegir, pero seguimos con los mismos requisitos, ¿verdad?, para ser funcionarios públicos, que a veces se quedan cortos para tener en realidad a la ciudadanía lo que se merece, que es una función pública eficiente y con funcionarios que sean competentes y calificados para el cargo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le agradezco infinitamente por su consulta, porque denota que usted ha leído el documento. Y ciertamente las propuestas, como bien lo hemos dicho, han sido de alguna manera analizadas, pensadas, de una manera en que puedan irse adecuando. Sin embargo, usted tiene toda la razón, el objetivo es precisamente escuchar todas las opiniones. Cuando se pensó en las instituciones de la democracia directa, encontramos dentro de las mesas de estudio que existía la posibilidad de que, si bien la iniciativa de ley de la ciudadanía no está directamente relacionada con las instituciones de la democracia directa, pero se abría la puerta para ese análisis. Entonces, definitivamente creemos, si partimos de la base de que consideramos de que nuestra nación tiene la suficiente madurez como para poder ser consultada en temas que le van a afectar en su vida futura, pues con mayor razón también la ciudadanía tiene la madurez como para poder ir directamente a la Asamblea Legislativa y presentar iniciativas directas. Quizá la reflexión que hacíamos era si la Asamblea Legislativa tenía la capacidad orgánica o técnica como para verse abarrotada de un sinfín de iniciativas que le pudieran llegar de la noche a la mañana. Porque veámoslo de esta manera, no podemos asumir que al entrar en vigencia sin ningún tipo de rigor técnico la presentación de las iniciativas ciudadanas, de las iniciativas de ley por parte de la ciudadanía, el día de mañana no tengamos una asamblea sobresaturada de miles de solicitudes de iniciativas de ley sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de disciplina para la presentación de las mismas, y sobre todo que realmente las comisiones tengan la capacidad de verse sobrepasadas en sus capacidades por semejante cantidad. Entonces la respuesta inmediata, o por lo menos la más práctica, era de que esas iniciativas de ley, ¿verdad?, llevaran al menos el requisito de un acompañamiento, de cierto número de firmas, para que se demuestre que al menos han sido consultadas, hay un cierto consenso que las respalda, y que también eso sirva como una especie de filtro, ¿no? Ahora, estamos de acuerdo en que no deberíamos en todo caso excedernos en la cantidad de firmas, pero esa es una cuestión que perfectamente puede ser regulada a través de la ley. Recordemos de que no es deseable contar con una constitución que sea excesivamente reglamentaria. La constitución, de hecho, no debe de ser reglamentaria. La constitución debe de limitarse a dar los lineamientos básicos para que luego se desarrollen en las leyes correspondientes, porque tenemos una constitución de difícil reforma. Entonces, si nosotros empezamos a poner cantidades específicas en la Constitución, podemos toparnos que el día de mañana ya no respondan con la realidad y nos cueste reformarla. Entonces, esa es la razón por la cual se ha considerado una cantidad de firmas. Obviamente está dentro del debate, obviamente está dentro de la discusión,
y estamos en la disposición, en la buena disposición de recibir toda opinión que pueda mejorar incluso lo que nosotros hemos propuesto. Perfecto. Muchas gracias entonces por las preguntas y las respuestas que hemos tenido esta mañana. Vamos a escuchar también a Lourdes González, directora de AIFES para El Salvador y Guatemala, quien dará unas palabras de cierre de esta actividad. Buen día, gusto en saludarles y agradecerles a todas y a todos su participación activa en este evento, en este espacio de diálogo, agradeciendo por supuesto al señor vicepresidente de la República, don Félix Ulloa, al equipo ad hoc que ha trabajado intensamente para conformar esta propuesta y sobre todo reiterar el compromiso de nuestro consorcio CEPS, integrado por mi organización, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, por el Instituto Nacional Demócrata, por el Instituto Republicano Internacional, en las personas de mis colegas y queridos amigos Eduardo Núñez y Jorge Ceballos, así como a las instituciones académicas que han aceptado esta invitación a sumarse y a aportar ese espacio seguro, ese espacio de diálogo, porque así es como entendemos que se avanza en democracia. El diálogo es esencial. El contraste de puntos de vista, el contraste de opiniones, la escucha activa son elementos esenciales para el desarrollo democrático en nuestra región latinoamericana, pero en todo el mundo. Esta es una construcción colectiva y en ese espíritu de construcción colectiva, de aportación de puntos de vista, de aportación de opiniones y sobre todo de un amplio proceso de consulta, es que nuestro consorcio CEPS decidió aceptar esta invitación para acompañar el proceso. Destaco algo que nuestro colega del NDI mencionó tanto en la conferencia de prensa que precedió como en este evento. Nuestra labor es de acompañar y es muy importante que ustedes estén al tanto de que este es el espíritu con el cual estamos trabajando, acompañar un proceso de consulta ciudadana amplia. Es la vocación que tienen nuestros institutos y es con ese espíritu que estamos trabajando en todos los países en donde estamos presentes y por lo tanto también en El Salvador. Agradecemos muchísimo la confianza depositada en nuestros institutos, reiteramos ese compromiso para un acompañamiento técnico, imparcial y con una perspectiva internacional comparada, porque consideramos que eso es lo que podemos aportar desde nuestro mandato a estos procesos de construcción de democracia. Para eso es que estamos acá y agradecemos mucho su presencia en el evento de hoy y esperamos verles, por supuesto, a ustedes, a los sectores que representan en estos espacios de diálogo, de análisis, que va a ser seguramente muy rico, muy benéfico para todas las partes involucradas, así que les esperamos, por favor, a ustedes, ayúdenos a difundir, a multiplicar esta invitación. En verdad, gracias a estas instituciones educativas que se han sumado a este esfuerzo y pues muchas gracias, les esperamos en esos espacios de diálogo muy pronto y que tengan muy buen día. Muchas gracias, Lourdes. De esta manera finalizamos esta actividad. Gracias a todas y a todos. Pedimos al vicepresidente de la República y al equipo ad hoc responsable del estudio de las reformas constitucionales y a los representantes también del equipo de CEPS, AUPRIDES y CONARES pasar al escenario para una foto grupal. Muchas gracias. Buenos días.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be